Estimados colegas, estimados estudiantes, quería en primer lugar agradecer los organizadores de este congreso estudiantil, el señor Francisco Alvarado y toda su cuadrilla, porque pienso que este congreso es tan interesante al punto de vista académico que simpático. La construcción de una unión política europea es un acontecimiento muy importante para nosotros porque es un factor de paz y de prosperidad después del fin de la Segunda Guerra Mundial. La Comunidad Económica Europea está dándose poco a poco en una unión política, la Unión Europea. Esta evolución es simbolizada, por ejemplo, con una bandera única y una moneda única. El último tratado, el Tratado de Lisboa, 2009, constituye una etapa importante para esta construcción política. Esta unión ha empezado, como le he dicho, con una unión económica. La ambición de Europa era de ser un gran mercado común. Para esta realización fueron adoptados muchos textos jurídicos para armonizar partes importantes del derecho consumidor o también partes del derecho mercantil. Pero para la realización de un mercado único sería muy importante la adopción de un derecho de los contratos uniformizado que será lo mismo en todos los países de Europa. Las instituciones de la Unión Europea han insistido muchas veces a propósito de esta realización. El Parlamento Europeo ha dicho, por ejemplo, en una resolución del 18 de marzo de 2000, que la redacción de un Código Civil Europeo será un instrumento muy útil para la realización de la Unión Económica de los países europeos. Pero esta iniciativa fue muy criticada. Algunos países han mostrado una fuerte hostilidad porque tenían miedo que el Código Civil Europeo podría sustituirse a los códigos nacionales. Otra institución de la Unión Europea, la Comisión, ha propuesto una idea menos ambiciosa. Ahora, esta proposición es la realización de un marco común de referencia por el derecho de los contratos. Cadre común de référence en francés, Common Frame of Reference en inglés. Esta elaboración de un marco común de referencia se apoya sobre proyectos de la doctrina. El más famoso son los principios del derecho europeo de los contratos, los principios Landau. Hay actualmente un proyecto académico de marco común de referencia que fue publicado en 2009. En 2011, una proposición de reglamento sobre el derecho de la compra-venta fue adoptada. Será un nuevo derecho de la venta de la Unión Europea, un instrumento opcional. Es decir que, por ejemplo, una empresa francesa que concluye un contrato con una empresa alemana puede elegir el derecho francés, el derecho alemán o este nuevo derecho europeo de la venta. Puede parecer fácil elaborar un derecho europeo de los contratos porque hay un jus comune, un derecho común que existía en Europa antes de las codificaciones del siglo X y IX. Este derecho común era esencialmente el derecho romano. Pero construir un derecho europeo de los contratos no es fácil. Creo que un derecho es el producto de una historia y el derecho de los contratos es actualmente muy diferente en varios países europeos porque la historia de esos países no fuera la misma. En una primera parte de esta ponencia quería mostrar que la construcción de un derecho europeo es difícil porque hay tres modelos históricamente diferentes de contratos en Europa: el modelo francés, el modelo alemán y el modelo inglés.
en una segunda parte de esta ponencia quería ilustrar esas diferencias con el ejemplo del papel de la buena fe en los contratos. Primer punto, 3 modelos diferentes de derecho del contrato en Europa. El modelo francés del contrato se inspira en primer lugar del derecho romano, pero también el derecho canónico y la filosofía de la Ilustración han influido en nuestro derecho de los contratos. Esas fuentes se concretizaron en el pensamiento de 2 autores muy importantes, también aquí en América Latina, Dumas al siglo XVII y Potier al siglo XVIII. La primera consecuencia de esa influencia es el papel muy importante de la voluntad de los contratantes. Es la teoría que fue llamada después la teoría de la autonomía de la voluntad. La voluntad de los contratantes es la fuente y también la medida de sus compromisos. Algunos principios fundamentales que dominan nuestro derecho de los contratos encuentran sus inspiraciones en este principio de la autonomía de la voluntad. Se puede citar, por ejemplo, la libertad contractual, la fuerza obligatoria, el consensualismo o el efecto relativo de los contratos. Una segunda consecuencia de las fuentes filosóficas de nuestro derecho de los contratos se encuentra en el papel fundamental de la ley. La definición del contrato figura en nuestro Código Civil precisamente en el artículo 1101 que dice: el contrato es un convenio por el cual una o varias personas se obligan frente a una u otra varias a dar, hacer o no hacer cualquier cosa. El contrato, cual definición está inscribida en la ley, hace parte de una categoría más amplia, fuente de las obligaciones con los delitos. Así se explica una distinción muy importante de nuestro derecho entre responsabilidad contractual y responsabilidad delictual. También la voluntad de definir el contrato en la ley explica que hay diferentes categorías de contratos definidas en el Código Civil: contrato unilateral y contrato bilateral, contrato gratuito o contrato oneroso, contrato conmutativo o contrato aleatorio. Por fin, nuestro derecho conoce también una oposición entre la teoría general del contrato y los diferentes contratos: compraventa, depósito, arrendamiento y otros. Una tercera consecuencia de las fuentes históricas y filosóficas de nuestro derecho de los contratos es la desconfianza para el juez. Esta desconfianza se explica por razones históricas. Durante el antiguo régimen, es decir, antes la Revolución, los parlamentos, es decir, los tribunales de justicia de cada provincia, podían pronunciarse solamente en equidad, sin ley para limitar sus poderes. Hay un proverbio muy famoso en Francia que resume este riesgo: hay que desconfianzarse de la equidad de los parlamentos. Eso explica que el Código Civil no quiere dar un poder importante al juez. Como lo había dicho Montesquieu, el juez es solo la boca de la ley. Esta imagen significa que el juez tiene que aplicar la ley, no tiene un importante poder de interpretación. A propósito del derecho del contrato, el juez debe respetar el contrato concluido por los contratantes, no debe tener un poder de modificación. Por ejemplo, cuando un contrato vuelve a ser desequilibrado después de su conclusión por las circunstancias económicas, el juez no tiene el poder de modificarlo. Es la llamada teoría de la imprevisión. En conclusión, este modelo francés propone un contrato influido por la autonomía de la voluntad,
definido por la ley que se inscribe en la categoría más amplia de las obligaciones. Pienso que el modelo chileno no es muy diferente de este modelo francés. A propósito del modelo alemán, como el derecho francés, el derecho alemán es inspirado del derecho romano. Pero el BGB, el Código Civil alemán, fue adoptado un siglo después del Código Civil francés. Si el BGB tiene 100 años menos que el Código Civil francés, no es un Código Civil más moderno. No es un código más abierto a la realidad social de la revolución industrial. Pero durante todo el siglo XIX, la doctrina alemana ha conducido una reflexión muy importante. Eso es por lo que el derecho alemán, y especialmente el BGB, es una obra de doctrina con definiciones generales y abstractas. Así se explica que el derecho alemán acuerda un sitio central a la declaración de voluntad de una parte que no es definida por la ley, sino por la doctrina. Esta importancia de la declaración de voluntad explica el papel fundamental reconocido al acto jurídico y no al contrato. Esta noción, inconocida del derecho romano y creada por la doctrina alemana, es considerada como la declaración de intención que cree un efecto jurídico. El acto jurídico figura en la parte general del BGB, libro primero, y no en la parte consagrada al derecho de las obligaciones, libro 2, lo que muestra que se aplica a todo el derecho. El contrato, que es considerado solo como una aplicación de esta noción de acto jurídico, no es definido en el BGB, pero también por la doctrina. De una manera general, considerar el acto jurídico como la noción de derecho común es satisfactorio de un punto de vista intelectual, porque el contrato es solo una categoría de acto jurídico. Es mejor definir la categoría más general. Pero de un punto de vista práctico no es satisfactorio porque la mayoría de los actos jurídicos son contratos. Vale mejor elegir el contrato como categoría de derecho común. Hay una diferencia importante entre el derecho francés y el derecho alemán de los contratos, es que este último no conoce la desconfianza para el juez. Después de la adopción del BGB, el juez utiliza nociones generales para hacer evaluar la reglamentación de los contratos. Eso fue muy importante porque Alemania ha conocido dificultades económicas muy importantes después de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, hay un famoso parágrafo, es decir, un famoso artículo en el BGB, es el parágrafo 242, que dice: el deudor debe ejecutar su prestación con buena fe. El juez alemán ha utilizado este parágrafo para adaptar un contrato que ha devenido desequilibrio después de una crisis económica, lo que el derecho francés no quiere. Vamos a ver ahora que el modelo inglés es muy diferente. En el derecho inglés no hay una definición del contrato en una ley. El derecho inglés es un derecho fundado sobre la decisión de justicia. Pero no hay también una definición del contrato en una decisión de principio. La definición del contrato ha aparecido en vínculo con el procedimiento y necesita una pequeña presentación histórica. Cuando Guillaume el Conquistador ha triunfado a la batalla de Hastings en el siglo XI, ha decidido mantener el derecho en todas las poblaciones que vivían en Inglaterra. Cada uno puede conservar su propio derecho, es el sistema de la personalidad del derecho. El soberano y su tribunal real tiene competencia solo cuando hay una amenaza sobre la paz del reino. Pero
Los habitantes prefieren la competencia del Tribunal Real porque es más equitativo y también está mejor de un punto de vista técnico. El soberano también prefiere la competencia de su tribunal porque permite desarrollar su poder y llevar más impuestos. Al fin del siglo XIII, la Corte Real tiene competencia para juzgar todas las cosas importantes del reino. Es esta Corte Real que cree the common law, el derecho común, en oposición al derecho local que existía antes. Este desarrollo de la competencia de los tribunales reales ha marcado profundamente el derecho inglés. Para que fuera reconocida la competencia de los tribunales reales, se necesitaba un documento escrito, un writ. A cada writ corresponde una acción de tipo particular, una form of action. En el derecho de los contratos hay solo un writ para los contratos gratuitos, pero no hay writ para los contratos onerosos. Para esos contratos aparece una acción particular, la acción de assumpsit. Rápidamente, esta acción permite de sancionar la falta de ejecución de todos los contratos onerosos en cuales la otra parte ha proveído una contraparte, una consideration. The contract, en el derecho inglés, es el mecanismo sancionado por la acción de assumpsit. Así se explican las particularidades del contract inglés. Solo los contratos onerosos sancionados por la acción de assumpsit son contratos. Los contratos gratuitos no son contratos en el derecho inglés. La consideration es un elemento fundamental del contract inglés, mientras que este mecanismo no es conocido en otros países. Así se explica también que el contrato no se inscribe en la categoría más larga de fuente de las obligaciones. Para concluir esta primera parte, se ve que por razones históricas, el derecho francés, el derecho alemán y el derecho inglés del contrato son muy diferentes. Vamos a ver que esas dificultades de armonización se encuentran de una manera típica a propósito del papel reconocido a la buena fe. Es el segundo punto de esta ponencia. La fides, la fe, la buena fe, es una noción muy importante en el derecho romano. La fides ha permitido al juez corregir el formalismo que exige formalidades por la valididad del contrato. La fides ha permitido el desarrollo del consensualismo al fin del Imperio Romano. A pesar de esto, la buena fe tiene un papel muy diferente en el derecho francés, en el derecho alemán y en el derecho inglés. En el derecho francés, el papel de la buena fe en los contratos era importante del antiguo régimen, antes la adopción del Código Civil. Por ejemplo, otra vez, Dumas, en su obra famosa, Las leyes civiles, ha dicho que la buena fe interviene en todos los contratos. Durante las discusiones para la adopción del Código Civil, fue pensando un artículo 1134 escrito de la manera siguiente: los contratos se forman y se ejecutan de buena fe. Pero Portalis ha dicho que no es necesario de decir que los contratos se forman de buena fe porque hay disposiciones para proteger los contratantes, la teoría de los vicios que pueden adolecer el consentimiento. Así, este artículo 1134 ha devenido el siguiente: los contratos se ejecutan de buena fe. Esta modificación y también la dominación durante el siglo XIX del principio de la autonomía de la voluntad no han quedado sitio para la buena fe. Este principio de buena fe en los contratos ha renacido al fin del siglo XIX y después al fin del siglo XX con el movimiento del solidarismo contractual. Pero este pensamiento conoce oposiciones de otros autores que dicen que la buena fe es una noción vaga, que es peligrosa y que da demasiado poder al juez.
Ahora, en nuestro derecho hay un sitio más importante para el principio de buena fe en los contratos, pero de manera siguiente, distinguiendo tres etapas en la vida de los contratos. Para hablar muy rápidamente, en la periodo de formación de los contratos hay un papel muy importante de la buena fe. Después hay un papel no importante de la buena fe porque hay la teoría de los vicios del consentimiento, y durante la ejecución del contrato se aplica el principio de buena fe en el artículo 1134. La jurisprudencia ha hecho algunas aplicaciones de este principio. Así, el Tribunal de Casación ha decidido que un contratante no puede invocar abusivamente una cláusula del contrato. Por ejemplo, ha dicho que un arrendador que aprovecha de las vacaciones del arrendatario para invocar una cláusula que permite la resolución del contrato es de mala fe. La cláusula no puede producir efectos. También el Tribunal de Casación se refiere al principio de ejecución de buena fe para crear una obligación de ejecutar lealmente el contrato. Así, la jurisprudencia utiliza este principio para fundar su descubrimiento de una obligación de información a carga del profesional y al provecho del consumidor. En el derecho alemán otorga un sitio muy importante a la buena fe. Dos parágrafos del BGB hablan del papel de la buena fe, sobre todo el parágrafo 242 que hemos visto antes. En el derecho de los contratos, este principio tiene muchas consecuencias importantes. La primera es de permitir al juez de descubrir en el contrato obligaciones que las partes no han previstas, como por ejemplo obligación de seguridad o obligación de información. La segunda consecuencia es determinar la manera de ejecutar la obligación. Por ejemplo, un acreedor que reclama el pago a su deudor a las 2 de la mañana no es de buena fe. Por fin, la última consecuencia del principio de buena fe en derecho alemán es de permitir, como lo hemos visto, la revisión del contrato desequilibrado por una modificación de las circunstancias económicas. En el derecho inglés, para acabar, el derecho inglés no quiere dar algún sitio a la buena fe. Good faith no es una noción de derecho contractual. El contrato tiene que ser ejecutado como fue estipulado. Se puede encontrar un ejemplo muy interesante del papel de la buena fe en el derecho inglés, no en una decisión de justicia, pero en una obra mayor de Shakespeare, El Mercader de Venecia. Bassano está muy enamorado de Porcia, pero necesita dinero para impresionar a su familia y conseguir que permitan el compromiso. Recurre a su amigo Antonio, un rico mercader de Venecia, pero quien no tiene el dinero que requiere Bassano. Antonio decide recurrir al usurero Shylock y para el pago ofrece como garantía una libra de su carne. Antonio no puede pagar y Shylock reclama su libra de carne. Pero Antonio dice que lo que debe pagar es solo una libra de carne y no solo una gota de sangre, a pound of flesh and not a drop of blood. Shylock puede correr una libra de carne, pero si hace correr una gota de sangre, pierde todos sus bienes. Así, Shylock no puede correr la libra de carne de Antonio. Como lo hemos visto, en el derecho francés, la buena fe permite de hacer triunfar el espíritu del contrato sobre su letra. Si el contrato permite de correr una libra de carne, permite derramar una gota de sangre. Antonio, que propone una interpretación lejana de la voluntad de los contratantes, sería de mala fe.
En contrario, en el derecho inglés, el contrato tal como fue escrito tiene que ser ejecutado. Es escrito no una gota de sangre, el acreedor no puede derramar una gota de sangre. Para el derecho inglés, Antonio es así de buena fe. Los proyectos europeos habían que elegir una solución. Han preferido la concepción del derecho francés o del derecho alemán. Por ejemplo, el proyecto Landau dice que cada parte tiene que actuar conforme a lo que exige la buena fe. El proyecto académico de marco común de referencia o la proposición de reglamento sobre la compraventa tienen disposiciones similares. Para concluir, como hemos visto, los derechos inglés, francés y alemán han conocido una historia diferente y hoy son diferentes. Será una empresa difícil y larga construir un derecho común del contrato o de las obligaciones. Pienso que la mejor solución para construir un derecho europeo de los contratos es un progresivo acercamiento de los derechos de los diferentes países, no la adopción inmediata de un derecho único. Muchas gracias por su atención.